pero claro, la adaptamos a manera de que suene como un relato de una paciente, ¿verdad? Bueno, los integrantes, Mario, Solange, Olga y Bianca. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Bueno, bueno, los datos generales. La paciente se llama Sara Sandoval, tiene 28 años, sexo femenino, raza mestiza, religión católica, estado civil casada, escolaridad, universidad completa, ocupación abogada, lugar de residencia, de nacimiento y de residencia, Danlí, El Paraíso. Los informantes fueron la paciente y el esposo de la paciente. La fecha de elaboración, el 23 del 5 del 2020. Bueno, el motivo de consulta fue, la paciente refirió que escucho voces y miro personas muertas. Y los síntomas principales fueron alucinaciones auditivas y visuales. La historia de la enfermedad actual. Paciente femenina de 28 años es traída por su esposo al Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza, refiriendo que ella escucha voces y ve personas muertas que tratan de lastimarla. Relatan que todo comenzó hace aproximadamente 2 semanas, cuando recibieron una llamada del departamento de policía avisándoles que su hermana gemela Jess había sido reportada como desaparecida, y esto fue el evento desencadenante. El paciente refiere que al enterarse de la desaparición de su hermana, pudo sentir la misma sensación de tristeza profunda que experimentó al enterarse que sus padres habían muerto, sentimiento de tristeza, cuando ella tenía 6 años. Asimismo menciona que se siente culpable por todo lo que le pasa, por todo lo que le ha pasado a su hermana, debido a que ella no le brindó el apoyo suficiente desde que sus padres murieron, puesto que su hermana siempre fue más débil y vulnerable. Ideas de culpa, ideas delirantes de culpa. Refiere que desde esa noche comenzó a tener pesadillas muy vívidas, en las que le aparecen personas muertas tratando de sujetarla o lastimarla, y a su vez comenzó a tener problemas para conciliar el sueño, alteraciones del sueño. Su esposo añade que desde ese entonces Sara ha estado muy irritable, irritabilidad y de mal humor. Menciona que 3 días después comenzó a escuchar ruidos extraños en su casa, como pasos, crujidos, aullidos en el jardín y rasguños, alucinaciones auditivas elementales o acoasmas. Y al día siguiente comenzó a escuchar voces que mencionaban su nombre y que le susurraban cosas que no podía entender, alucinaciones auditivas incompletas. Al comentárselo a su esposo, este le dijo que posiblemente era por el estrés emocional que estaba experimentando por la desaparición de su hermana. Relata que en ese mismo día por la tarde, sus pesadillas se volvieron realidad y que los muertos que veía en sus pesadillas comenzaron a aparecerse mientras estaba despierta, alucinaciones visuales. Se acercaban a ella y le decían que los volteara a ver, alucinaciones auditivas incompletas, y que su hermana la estaba esperando. Explica que al inicio trató de seguir como si nada estuviera pasando, mientras su esposo trataba de convencerla de que todo estaba en su mente, pero cada vez veía muertos con mayor frecuencia. Narra que un día, mientras regaba sus plantas, visualizó a una joven vestida de colegiala al otro extremo del jardín. Optó por acercarse a ver de quién se trataba, pero al irse acercando notó que el rostro de la joven se desfiguraba y cambiaba su postura, por lo que decidió huir. Pero la joven corrió tras ella persiguiéndola y tratando de lastimarla. Alucinaciones visuales, bueno, lo que presentó la paciente ahí fueron alucinaciones visuales, ideas delirantes de persecución e ideas delirantes de daño. Y desde ese día no quiso salir más al jardín. Describe que hace 5 días se cortó la mano accidentalmente mientras cortaba un tomate, pero observó que ese estaba repleto de gusanos y algunos se introducían por la herida en su mano. Sintió cómo se movían bajo su piel y avanzaban hacia su antebrazo. Alucinaciones táctiles. Así que decidió extraerlos antes de que fuera demasiado tarde. Justo en ese momento entró su esposo a la cocina y refiere que no recuerda nada de lo que sucedió posterior a ese evento. Su esposo relata que al entrar a la cocina encontró a Sara cortándose las venas e inmediatamente fue trasladada
a la emergencia del Hospital Regional de Oriente Gabriel Alvarado, donde permaneció interna 3 días hasta que su esposo decidió movilizarla al Hospital Mario Mendoza en busca de ayuda psiquiátrica. Los datos importantes que pudimos recabar de la EA es la muerte de sus padres cuando ella tenía 6 años. También comentó que su hermana tuvo varios intentos suicidas durante la adolescencia y esto le afectó también a ella, puesto que eran muy, muy cercanas. Y la desaparición de su hermana hace 2 semanas, intento suicida hace 5 días y niega consumo de drogas y alcohol. Dentro de los síndromes psiquiátricos que diagnosticamos. Oiga, permítame. Sí. Cuando ella se corta, ¿fue intento suicida o fue accidental? Porque dice intento suicida hace 5 días, dice usted. Sí, bueno, Pero en esa aquí describe parte, que hace 5 días se cortó la mano accidentalmente, entonces... se cortó la mano, bueno, según la EA, aquí, se cortó la mano y mientras ella cortaba un tomate, ¿verdad? Pero observó que estaba repleto de gusanos y que esos gusanos se introducían en su mano. Y ella sintió cómo esos gusanos avanzaban debajo de su piel, lo que era una alucinación táctil. Entonces ella, al ver esos gusanos, en el momento de la alucinación, decidió extraer los gusanos. Entonces fue un intento suicida, pero no estaba consciente la paciente de que lo estaba Ok, haciendo. entonces sí fue un intento suicida. Ok, porque ahí lo que confunde eso que dicen ustedes que se cortó la mano accidentalmente, pero bien. Sí, y que por el agujero de la mano se metieron los gusanos, es lo que estábamos tratando. Ah, ok, muy bien, excelente. Vamos a ver, permítame, no se mueva, déjelo ahí. Ah, ya lo tiene ahí, ya lo puso. La pregunta que iba a hacer yo, pero bueno, Ah, ya lo evidenció. ¿Qué pregunta síndromes, siempre. ¿Qué síndromes tiene esa paciente? ¿La pregunta es para mí o para el resto? Para el resto de compañeros que no son de su Ah, grupo. ok. Síndrome psicótico. Síndrome psicótico, muy bien. ¿Qué otro síndrome? Fabián. Ok. Linda. Doctor, yo no pude alcanzar a leer toda la EA, por eso no le puedo ayudar mi participación. Ok, ¿quién habla ahí? Girón. Psicótico. ¿Perdón? Ay, no sé, aparte del psicótico. Ah, ¿qué otro síndrome hay por ahí? Manoli. Bien, sigamos, Olga, entonces. Bueno, dentro de los síndromes que identificamos fue el síndrome psicótico y el síndrome depresivo. Los síntomas presentes del síndrome psicótico fueron alucinaciones auditivas incompletas, alucinaciones auditivas elementales, alucinaciones visuales, alucinaciones táctiles, que fue cuando ella sintió los gusanos debajo de su piel, alucinaciones delirantes de persecución, ideas delirantes de daño e ideas delirantes de culpa. Y los Ideas ausentes, delirantes, ideas delirantes son diferentes a las alucinaciones. sí, no sé por qué, pero sí. No, es que usted dice alucinaciones táctiles, después dice alucinaciones, ideas delirantes. Entonces son alucinaciones de sensopercepción y las ideas delirantes relacionadas con pensamiento. Muy bien. Bueno, los ausentes, conducta inadecuada, risa inmotivada, lenguaje desorganizado, comportamiento extravagante, soliloquios y fonemas. Y dentro del síndrome depresivo, los presentes fueron tristeza, alteración del sueño, ideas de culpa, ideas de muerte, intento suicida, irritabilidad,
ideas de minusvalía y disminución del apetito. Y ausente, anedonia, fatiga, aislamiento social, falta de iniciativa, sensación de incompetencia y aburrimiento. Bueno, de las funciones orgánicas generales, todas se encontraban disminuidas: el apetito, la sed, el sueño, la micción y la defecación. El interrogatorio por órganos, aparatos y sistemas. Bueno, en el sistema nervioso central, niega mareos, paresia, parestesia, convulsiones, vértigo y tics, y afirma alucinaciones visuales y auditivas e insomnio. En la cabeza niega trauma, cefalea, alopecia, masas, ectoparásitos. En los ojos niega trauma, epífora, fotofobia, edema, uso de lentes, dolor, secreción, prurito, fosfenos y ojos rojos. En los oídos niega trauma, otalgia, hipoacusia, vértigo, tinnitus, otorragia, tinnitus ya la había leído, creo. No. Afirma hiperacusia. Boca niega quelosis, glositis, halitosis, disfagia, disfonía, gingivitis, gingivorragia y uso de prótesis. En el cuello niega masas, dolor, traumas, adenopatías. Okay, todo está negativo, ¿verdad? Sí, solo voy a leer lo positivo. Ok, muy bien. Bueno, en el sistema osteomuscular afirma mialgias, artralgias, astenia y adinamia. Y niega el resto. Bueno, en la línea de vida, fue un nacimiento deseado de gemelas idénticas. A los 6 años refiere la muerte de sus padres por un suceso trágico. A los 16 años, su hermana tuvo un primer intento suicida. A los 20 años, su hermana tuvo otro intento suicida. A los 26 años se casó y a los 28 años, actualmente, fue la desaparición de su hermana y el comienzo de los episodios de alucinaciones. Antecedentes familiares. La vida familiar. La paciente proviene de un hogar desintegrado tras la muerte trágica de sus padres, cuando ella tenía 6 años de edad. Momento a partir del cual vivió en casa de su abuela, junto con su hermana gemela, hasta que ambas se volvieron económicamente independientes. Su hermana se trasladó a otro país debido a su trabajo como profesora de secundaria. Ella, por su parte, contrajo matrimonio y desde ese entonces vive junto a su esposo. La hermana tiene 28 años, es profesora de secundaria, mantienen una relación muy estrecha al ser hermanas gemelas. Al hablar sobre ella manifiesta que son como una misma persona, que no se pueden ocultar cosas. Cuando le sucede algo a una, la otra lo sabe. Afirma que su hermana, igual que ella, pasó deprimida por la muerte de sus padres. La abuela tiene 75 años, es ama de casa, mantiene una relación muy estrecha. Manifiesta que al perder a sus padres, su abuela y su hermana eran todo lo que le quedaba, ya que su abuela cuidó de ella y su hermana durante muchos años, hasta que pudieron valerse por sí mismas. También afirma que su abuela padece hipertensión y diabetes, ambas diagnosticadas hace aproximadamente 15 años y siendo tratadas apropiadamente desde ese entonces. Ella misma se preocupaba por la salud de su abuela y se encargaba de recordarle que se tomara sus medicamentos a la hora indicada, y niega antecedentes psiquiátricos por parte de su abuela. El padre refiere que falleció de forma trágica cuando tenía 6 años ella. Expresa sentirse muy triste, lloró mucho durante días y que el mundo se le vino abajo por perder no solo a su padre, sino también a su madre el mismo día, y especialmente de la forma en que ocurrió dicho acontecimiento. La madre refiere la misma historia detallada anteriormente con respecto a su padre. El familiograma. Bueno, como podemos observar, la madre y el padre ya murieron, parto de gemelas idénticas, y que ella vive actualmente solo con su esposo. Antecedentes personales.
Bueno, en embarazo fue deseado, no presentó alteraciones orgánicas ni psiquiátricas durante el embarazo, ni amenazas de aborto, tuvo un adecuado control prenatal y un embarazo a término. El parto fue espontáneo, no requirió utilización de forceps. Lactancia materna exclusiva durante 10 meses, puesto que ella misma decidió, se negaba a consumirla después de ese tiempo. Desarrollo psicomotor, sostuvo la cabeza a los 3 meses, se sentó por primera vez a los 5, gateó a los 8, empezó a pararse a los 10 y comenzó a caminar hasta los 18. Y empezó a decir sus primeras palabras a los 16 meses. Rasgos del desarrollo. Bueno, algo relevante ahí. No manifestaba pesadillas de niña. Niega oncofobia, pica, berrinches, temores nocturnos, sonambulismo, fobias, tics. Niega rasgos obsesivos compulsivos. Al ausentarse su madre o padre antes de su fallecimiento, ella pasaba el tiempo entretenida jugando con su hermana y abuela, por tanto manifiesta no sentirse abandonada por estos últimos. Niega situaciones de abuso sexual o de violencia, niega problemas con la justicia. La parte de personalidad previa, creo que se la va a continuar mi compañera Sol. Hola, buenas tardes, compañero. El esposo refiere que ella siempre ha sido una persona alegre y dedicada a su trabajo y a su familia, especialmente por su hermana, a quien ha sufrido discusiones recientes. También manifiesta que él siempre ha querido tener hijos, pero que su esposa se ha negado, alegando temor a que suceda algo y que sus hijos se queden sin padres, igual que pasó con ella. Hasta que un día de repente decidió ir en busca de su hermana al creer que necesitaba urgentemente su ayuda, dando como única explicación que ella sentía cuando su hermana gemela la necesitaba o estaba en problemas, que siempre había sido así y nunca se había equivocado. Debido a esto, empezó a manifestar los signos y síntomas a lo largo de la historia clínica. Historia sexual. Manifiesta haber adquirido sus primeros conocimientos sobre el tema de la sexualidad a través de las clases recibidas en su escuela. Niega problemas para vincularse con el sexo opuesto y misa sexual. Afirma utilización de transmisión sexual. De la misma manera manifiesta experiencias sexualmente únicas del sexo opuesto. Trabajo. Empezó a trabajar a partir de los 24 años, ejerciendo su profesión de abogada. Afirma que renunció a su primer empleo porque la remuneración le parecía exigua y también vivía en otras ciudad, lejos de su esposa, y un buen rendimiento. Disculpen que interrumpa, escuchan a Solange. Cuesta. ¿Entrecortada o Escucho un poco cortado No se escucha bien. y el volumen un bajito. poquito bajo. A mí sí me escuchan bien, entonces. A usted sí. Sí. Bueno, voy a continuar con esta parte porque Solange tiene problemas con el internet. Vale, pues Olgis. Bueno, en la escolaridad inició su actividad académica a la edad de 6 años. Afirma que al inicio le costó concentrarse en sus estudios, ya que este año coincide con el fallecimiento de sus padres, pero que finalmente adquirió un buen rendimiento al superar la muerte de los mismos, tanto en la primaria, secundaria y en la universidad. Hábitos nocivos. Afirma consumo de alcohol, tabaco y café.
Manifiesta que los días viernes, al salir de su trabajo, consume entre 2 a 3 cervezas y aproximadamente la misma cantidad de cigarrillos. Empezó el consumo a los 23 años de edad. Con respecto a la última sustancia, el consumo es de una taza por la mañana y una por la tarde, de lunes a viernes, desde que tenía 12 años aproximadamente. Niega síntomas de abstinencia, dificultad en dejar de consumir dichas sustancias o problemas personales, familiares o de otra índole causados por el consumo de las mismas. De la misma manera niega consumo de marihuana, cocaína, tranquilizantes y medicamentos automedicados. Antecedentes médicos no psiquiátricos, niega tener antecedentes médicos no psiquiátricos u hospitalizaciones. Antecedentes médicos psiquiátricos, afirma la presencia de depresión durante 4 a 6 meses ocasionados por la muerte repentina de sus padres, pero que su abuela la llevó a ella y a su hermana al psicólogo y que no requirió tratamiento farmacológico. También manifiesta: yo superé la muerte de mis padres, pero mi hermana no, porque ella vio sus cuerpos inertes en el suelo y yo no. Niega trastornos de ansiedad, manía, retraso mental, dislexia, déficit de atención, hiperactividad e intentos de suicidio. Bueno, esa parte de intentos de suicidio porque ella no estaba consciente en el momento de la alucinación. Antecedentes familiares, médicos, psiquiátricos, niega antecedentes. Pero manifiesta sentirse segura de que su hermana no ha superado la muerte de sus padres. También manifiesta varios intentos suicidas por parte de su hermana y desconoce antecedentes de su madre y su padre. Antecedentes familiares médicos no psiquiátricos, refiere que su abuela padece hipertensión arterial y diabetes, niega presencia de enfermedades relevantes en su hermana y por último desconoce antecedentes referidos a su padre y madre. Bueno, en el examen físico los signos vitales estaban dentro de los valores normales: frecuencia cardíaca 72 latidos por minuto, respiratoria 16 respiraciones por minuto, presión arterial 110/70 milímetros de mercurio, la temperatura 37.3 grados centígrados y la saturación de oxígeno un 98%. En el examen físico, bueno, no se encontraron alteraciones a excepción en las extremidades, que presenta heridas en la piel, en la parte de la muñeca izquierda, debido al intento suicida que mencionamos anteriormente. Y el resto se encuentra normal, no se encontraron anormalidades. El examen neurológico, sin alteración. El examen mental. En el examen mental va a continuar mi compañera Bianca. Hola, buenas tardes, doctor y compañeros. ¿Me Buenas escuchan tardes. antes de empezar? Sí, escuchamos. Bueno, Sí, ok, gracias. Con respecto al examen mental, en la apariencia y actitud general, el aspecto, pues la paciente femenina estaba en la tercera década de la vida, su edad cronológica concuerda con la aparente, el biotipo consideramos que era Héctor y que vestía ropa hospitalaria adecuada para su talla y sexo. La paciente tiene un buen estado nutricional y también una buena higiene y se muestra colaboradora. Con respecto a la actitud general, la paciente accede voluntariamente a la entrevista, pero se muestra un poco desconfiada al inicio. Sin embargo, siempre es colaboradora. Durante la entrevista se le nota pensativa en ocasiones, pero al llamarle por su nombre, ella responde con dificultad. En las observaciones específicas, pues algo que notamos es que la entrevista inicialmente se llevó a cabo en el comedor del Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza, pero luego fue trasladada hasta la habitación de la paciente por petición suya, debido a que vio una persona muerta y en su habitación no lo veía. Con respecto a la conciencia, la paciente se mostró alerta a la observación y conversación. Sus signos vitales y reflejos sin alteración y no requirió estimulación.
En la observación, la paciente responde a los estímulos externos, como el sonido, la luz, pero principalmente a la voz de los exploradores y a las preguntas que se le realizaron. Responde a los llamados de las enfermeras. En la conversación, al realizarle las preguntas, las respondió con fluidez, sin alguna dificultad. En la estimulación no fue necesaria estimular al paciente porque siempre se mantuvo alerta durante la entrevista. Al cambiar de rol entre los entrevistadores, ella no mostró estar afectada al momento de responder las preguntas. Y con los signos vitales, como ya hemos mencionado, se encuentran dentro de los valores normales. Con respecto a la atención, en la entrevista la paciente respondió con fluidez, se mostró colaboradora, no obstante se le repitió una pregunta nuevamente debido a que se encontraba distraída viendo hacia la pared. En las pruebas que se le realizaron para la atención, fueron las pruebas de los meses del año, en el que se le solicitó a la paciente que diga en orden los meses del año de inicio a fin. Ella los dijo sin problemas. Se le pidió después que los dijera de atrás para adelante. Le fue un poco más difícil hacerlo, pero lo logró. Con las pruebas de los días de la semana, se le pidió a la paciente que dijera los días de la semana en orden. Ella comenzó por el domingo y terminó el sábado. Al pedirle que los dijera a la inversa, pensó un momento y luego lo dijo sin problema. Y luego en la prueba de la A, se le explicó la dinámica de la prueba a la paciente, ella dijo haber comprendido, al ponerla en práctica se confunde una vez, pero las siguientes veces lo hace sin dificultad. Y como observación, además de la situación mencionada anteriormente en el que ella se le debió preguntar nuevamente una pregunta porque estaba distraída, la paciente no muestra alteraciones en la atención. Con respecto a la orientación, en la orientación en tiempo, al preguntarle a la paciente el día, el mes y el año presente, ella respondió que era sábado, que estábamos en mayo del año 2020. La orientación en lugar. Se le preguntó la ubicación en la que estábamos. Ella respondió, pues en el hospital Mario Mendoza, aquí en Tegucigalpa. En la orientación en persona, se le preguntó quién era ella, a lo que respondió, soy Sara y soy una brillante abogada. En la orientación autopsíquica, la paciente responde su nombre completo, su edad, su estado civil y religión sin dificultad. En la orientación alopsíquica, responde cuando se le pregunta quién es la persona señalada, que en este caso era la enfermera, y ella la reconoce y dice que es la enfermera. En la orientación en espacio geográfico, se le solicita a la paciente que muestre cuál es el norte y cuál es el sur, y ella señala como ella cree, pero lo hace de manera correcta. Y con respecto a la orientación en el espacio corporal, se le pide que levante la mano derecha y luego la izquierda, a lo cual lo hace sin problema. Ahora con la memoria. En la memoria de trabajo se le realizaron las siguientes pruebas. La prueba de los dígitos, en la que se le dio el número 2356 a la paciente. Se le dice que lo repita en el mismo orden y luego, al ver que lo recordó correctamente, proseguimos a que lo dijera al revés. Esta vez se tardó mucho más. Presentó cierta dificultad al recordarlos, sin embargo, no presentó omisión, transposición o inserción. Luego, con la prueba de los 3, se le instruyó a la paciente que restara 3 de 20, a lo que le pusimos el primer ejemplo, que era 20 menos 3 igual a 17, a lo que dijo comprender la dinámica, continuando con las restas. Pero al llegar al número 11, pensó un poco más y continuó hasta llegar al número 2. Luego, con la prueba del deletreo, le dimos la palabra lápiz. Le pedimos que la deletreara para adelante y al revés, y cuando lo hizo al revés le costó un poco más, pero lo finalizó sin error. Con la memoria episódica, se le preguntaron algunos acontecimientos de su niñez, como por ejemplo uno que le haga feliz. Y ella dijo, cuando mi hermana y yo veíamos televisión con mi abuela. Luego le preguntamos el nombre de su primer novio. Ella dijo Roberto, que es el actual esposo. Con respecto a la memoria semántica, consideramos su grado académico y le preguntamos el nombre del presidente de Honduras, que ella respondió Juan Orlando Hernández, el nombre de 2 partidos políticos del país, ella dijo el Libre y el Partido Nacional de Honduras, y le dijimos que mencionara 3 periódicos que conozca. Y ella dijo El Heraldo, La Tribuna y La Prensa. Y como observación, la paciente realiza unas pruebas con mayor facilidad que otras, pero no muestra alteraciones en la memoria. En la abstracción,
Se evaluó usando las siguientes pruebas. La prueba de la semejanza, en la cual le dimos las siguientes relaciones. Fresa, sandía. Ella dijo ambas son frutas y son rojas. Perro, gato. Ambos son animales y son mascotas de casa. Reloj y metro. Ambos se usan para medir. Con las pruebas de las diferencias, hicimos la misma dinámica de la prueba anterior, pero le dimos otro grupo de palabras para que hiciera la relación entre ellas, como ser hombre, mujer. Ella dijo sus partes íntimas son diferentes. Niño, enano. El niño es pequeño pero crece, el enano no. Económico y miserable. Algo económico es algo barato y miserable es cuando hay mucha pobreza. Error, mentira. Un error lo comete cualquiera, pero la mentira uno mismo decide ocultar la verdad. Y luego hicimos la prueba de los refranes. Se le explica a la paciente que nos diga algún refrán que conozca y que nos explique su significado. Ella menciona, no me sé muchos, solo me acuerdo de unos que mi abuela nos decía cuando estábamos pequeñas, como el de no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y ella lo interpreta como que a veces tenemos la verdad frente a nosotros, pero no la queremos ver y mejor la ignoramos. Y también dijo el de al mal tiempo buena cara. Ella lo interpretó como que hay que buscarle el lado positivo a las cosas, aunque no estemos en nuestro mejor momento. Y como observación no se encontraron alteraciones en la abstracción. Con la sensopercepción, en las sensaciones para la evaluación, utilizamos un diapasón y un lengua de madera. Al colocarle el diapasón en la mano, la paciente lo describió como frío y metálico. Se le solicitó que cerrara los ojos y que nos dijera cuando sintiera que la estamos tocando. La paciente acertó las 3 veces que realizamos el ejercicio. Con respecto a la percepción, en las ilusiones ella niega macropsias, micropsias y dismegalopsias, pero con respecto a las alucinaciones, la paciente refiere que ve gente muerta, alucinaciones visuales, que escucha voces que le dicen Sara, Sara, o que le meten cosas malas en la cabeza, alucinaciones auditivas incompletas. También dice escuchar pasos, ruidos y puertas que se abren, que son alucinaciones auditivas elementales o primitivas o acoasma. Y también comenta que vio como unos gusanos se introducían en su piel cuando por accidente se lastimó al cortar un tomate, perdón. Y esas eran las alucinaciones táctiles. Niega alucinaciones olfativas y gustativas. En la conducta motora, la mímica facial, la paciente era despacio y compuesta, atenta a las preguntas, pero se muestra seria en varias ocasiones. La mímica motora, la paciente se encuentra sedente, mantiene ambas piernas juntas, en ocasiones las separa, no muestra inquietud motora o hiperactividad, no muestra tics o rigidez. Y en los comportamientos especiales no se observan comportamientos fuera de lo normal durante la entrevista. Con respecto a la afectividad, la evaluamos en sus 4 componentes como ser el sentimiento, la emoción, el afecto y el humor durante el curso de la entrevista. Comprobamos el sentimiento al preguntarle cómo ella era en su trabajo, a lo que mencionó que hacía siempre las cosas de la mejor manera y que se consideraba muy capaz en él. La emoción, al preguntarle sobre su actual pareja. El afecto, al preguntarle sobre su familia. Cuando ella hablaba sobre sus padres, lo hace con tristeza y con cierta culpa, mientras que cuando hablaba sobre su hermana y su abuela, lo hace con un semblante más calmado e incluso cuenta algunas anécdotas de su infancia con ella. Y el humor lo interpretamos durante la entrevista, ya que ella solamente se rió 2 veces en todo el transcurso de la entrevista, su cara era seria y entristecida la mayor parte. Con respecto al pensamiento, en la forma, ella muestra coherencia al momento de hablar. En el curso no presenta taquilalia, bradilalia o bloqueo del pensamiento. Con respecto al contenido, no muestra ideas sobrevaloradas, pero presenta ideas de daño, ya que cuando escucha voces menciona que la quieren lastimar. Y de persecución, debido a que que ve la culpa de haber cerrado los ojos y no haber visto lo que le sucedió, a diferencia de su gemela Jess, que sí lo hizo y a raíz de ese acontecimiento se culpa a sí misma de las acciones y problemas psicológicos de su hermana. Con respecto al insight, tuvimos un poquito de problemas para interpretarlo, pero decidimos ponerle que era 2 de 6, debido a que ella sí tenía una ligera comprensión
de estar enferma, que necesitaba ayuda, pero al mismo tiempo la negaba. Y el juicio, en base a las preguntas realizadas durante la entrevista, no se encontraron alteraciones del juicio. Nos vamos a quedar acá para volvernos a conectar, porque ya eso nos queda como 1 minuto 30 segundos. Ya les envío de nuevo la invitación. Está bien.